solamente los domingos o algunos momentos en nuestra vida son espirituales, sino todo lo que hacemos para el cristiano, todo es espiritual. Hablamos de la oración, de la lectura de la Biblia, hablamos del trabajo, muy importante. Todas las reuniones las dedicamos al trabajo porque es muy importante que el Señor también sea el Señor del trabajo. Hace 8 días hablamos del matrimonio, como centrarlo en el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la soltería. Es importante hablar de la soltería por varias razones. En primer lugar, porque imagínense, las estadísticas muestran en las grandes ciudades, en el mundo de hoy, en Occidente, el 51% de las personas, o sea, son mayoría, son solteros. Solteros como algunos, digamos, demográficamente, solteros primarios o secundarios. Primarios si nunca se han casado, secundarios porque tuvieron pareja pero se divorciaron, se separaron, están viudos o algo así, entonces son solteros secundarios. La mayoría de la población entonces en las grandes ciudades es soltera. Y a veces en la iglesia decimos, ay no, como que es difícil de hablar que a los solteros, no, pues es la mitad de la iglesia. Y hay cosas que tenemos que ir quitando, una serie de mitos que se meten dentro de la práctica o de las creencias de la iglesia, que espero hoy podamos despejar algunos. En primer lugar, como ya dije, las estadísticas que no son de cristianas, sino en general, es puro cuento eso de que porque por estar en la iglesia es que está soltero. No. La mitad de la población, eso es afuera, adentro de la iglesia, crea lo que crea usted, la mitad del mundo es soltero. O sea, no es que ese es un problema porque viene a la iglesia cristiana, eso no es así. Pero también dentro de la iglesia existen algunos como prejuicios frente a la soltería que tenemos que hablar en el día de hoy. Les cuento una anécdota. Años atrás, cuando estaba en la iglesia de Unicentro, estaba dirigiendo el grupo de jóvenes adultos, lo que aquí llamamos Sal y Luz. Un día llegó un caballero al grupo, ¿sí? Y 2 de mis amigas, yo les dije, se dieron cuenta de este muchacho que llegó, que no sé qué, que es profesional y todo, tal cosa. Entonces se dijeron, ay, sí, le dije, hay que orar por él. Y entonces una de ellas dice, ay, sí, pastor, hay que orar mucho por ese grupo porque tiene cáncer. Y yo, uy, qué bárbaro, pobrecito, pues es un hombre joven con cáncer. No, bueno, listo, ahí quedó la cosa así. Cuando terminó la reunión, pues yo me la acerqué porque pues dije, pues debe tener una carga o algo, y yo no sé, bueno, no sabía cómo decirle, y dije, bueno, que bienvenido aquí, tal cosa, en lo que podamos ayudarte. Bueno, y entiendo que estás enfermo, permíteme orar por ti. Y yo, con toda la devoción, Señor, y tal cosa, que le quitas esta enfermedad, tal cosa, la oré ahí. Cuando el tipo se me miraba, ¿qué le pasó? Y dice, perdón Señor, pero ¿cuál enfermedad? Yo no tengo nada, no estoy enfermo, no tengo ningún cáncer. Ah, no, qué pena. Entonces yo le dije a mis amigas, dije, oiga, bruta, yo allá orando por el tipo, ¿sabes que tiene cáncer? Me dice, ay Juan Carlos, no sea bruto, lo que queríamos decir es que está casado. Y hay una cantidad de cosas alrededor de ser soltero en la iglesia que tenemos que ir dejando. En primer lugar, el hecho de ser soltero no es que no sea tan espiritual. Por ahí estuve viendo un video que me aterró, que un mismo pastor decía, mira, pero ese tipo, ¿cómo dice eso? Llegó y decía y mostraba fotos de su esposa muy bella, de ella, y decía, mira, es que los siervos del Señor, los que obedecen al Señor, mira lo que el Señor nos otorga. Y yo dije, ¿cómo dice eso? Es algo así como que ser casado es porque se comportó mejor o porque tiene un premio, porque es más buena gente, y los que no. Y no es así. Las personas no son solteras o casadas en la iglesia porque hayan sido mejor personas o no. Eso no depende de eso.
no es una gracia espiritual extra o algo así, no es así. No es que la persona que esté soltera debe arreglar algo en su vida. Todos, solteros o casados, necesitamos arreglar algo espiritualmente, pero no es ningún problema espiritual ser soltero. Y como iglesia tenemos que cambiar eso. De hecho, la mitad de las personas son solteras. Entonces, inclusive para el liderazgo, pues a veces hay comunidades que dicen, no, pero es que no es casado o casado. Y no hay ningún problema. Y hay ciertos, a veces, prejuicios. Mire, una vez, años atrás, teníamos unos grupos de casas en diferentes sitios, y hubo una señora que me dijo que asistía a un grupo y me dijo, no, yo no volví a asistir a ese grupo. ¿Por qué? Es porque yo soy soltera. ¿Y? No, es que yo cuando fui a uno de estos grupos, una señora hizo el comentario que los solteros o las solteras entre los casados somos peligrosos. O sea, no tienen nada que ver. Y por favor, como comunidad, ayudemos. Mire, si usted está soltero o soltera, no importa la edad y quiere casarse, está bien. No es problema. Está bien si quiere casarse y soltero, está bien, no es problema. Pero si está soltero no es tampoco. Miren que no ayuda. Hay algunos, sobre todo, qué pena hermanitas, pero ustedes a veces. Una vez una joven yo vi la escena, entonces imagínense. Viene una joven desprevenida, ella llega a la iglesia, le saluda a una señora de la iglesia, mijita, ¿cómo estás? No sé qué linda, qué lindo verte aquí. Ay, mijita, porque estoy de rodillas orando por su idóneo. Y ella quedó como, gracias, pero como que mejor dicho, pues, para que el Señor le haga el milagrito o algo así. No estamos creando, no estamos mirando lo que es la perspectiva bíblica del ser humano. Soltero o casado, tenemos que estar sujetos al Señor. Hablamos hace 8 días del matrimonio, y para llevar un matrimonio hay que tener la llenura del Espíritu Santo. No es fácil. Leímos eso ahorita. ¿No dijo el apóstol Pablo eso? Y para ser soltero también, desde el punto de vista cristiano. Uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo, casado, para mantenerse fiel en el matrimonio y llevar un matrimonio adecuado. Y tiene que tener el Espíritu Santo para mantenerse soltero como el Señor quiere. Mantener la abstinencia, el celibato, yo sé que eso es. Dice, no, eso sí. Es totalmente contracultural. Pero tenemos que hablar del propósito o de lo que Dios hace a través de las personas solteras. La mitad de las personas en cualquier congregación, por lo menos, son solteras. Y además, hay líderes, personas solteros o solteras en la historia de la iglesia que han transformado el pensamiento, han impactado naciones enteras, siendo solteros. Empecemos por Jesús. Que no fue porque le tocó, él escogió ser soltero, para la visión que tenía. Pero no solamente hablemos de Jesús, Pablo, María, Marta, Lázaro. Por aquí reciente en la historia de la iglesia, grandes referentes espirituales como el señor Henry Nouwen, la Madre Teresa de Calcuta, John Stott, en fin. El llamado a la soltería es cierto, es diferente al llamado de estar casados, pero ambos tienen un llamado por el Señor. Y en primer lugar quisiera mencionar, la Biblia lo menciona, la soltería como un don. Y yo sé que en el
el primer servicio un par de señoritas me acercaron una vez y señor, pero ese regalo no me lo dé a mí. Ese no me lo quiero ganar. Bueno, entonces no he entendido que es un don de Dios. Tanto el matrimonio o ser soltero, cristianamente hablando, es un don de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, esto lo leímos hace un momentico. 1 Corintios 7:7 dice: en realidad preferiría que todos fueran como yo, es decir, solteros. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, soltero o casado. Este posee uno, aquel otro. Lo que dice después es que cada uno esté, pues, el hecho de ser cristiano no se deje de ser casado. Si está soltero, tranquilo. El casado sigue casado y que el soltero puede seguir siendo soltero. Y dice, a menos que, pues el Señor lo llame a ser casado. Pero ¿cuál regalo? Sí, a veces algunas personas dicen, este no es un don que yo quiero. Como hace años atrás, estaba emocionado porque me regalaron lo último en tecnología. Me regalaron un Walkman, ¿te acuerdas? ¡Wow! ¿Sí? Y la amiga que me regaló eso me regaló con una colección de cassettes. ¿Te acuerdas de los cassettes esos? Pero pues yo no sé por qué, yo no sé si era que le sobraban o no sé qué. Pues el Walkman feliz, pero me regaló una colección de cassettes de rancheras de José Alfredo. A mí, ¿qué hago? Algunas personas sienten como que bueno, ¿qué hago con eso de la soltería? Que dicen que tanto el ser casado como soltero es un don, hablando desde el punto de vista espiritual, no de la condición civil, espiritual. ¿Para qué en la Biblia se dan los dones, los regalos de Dios? ¿Para qué se dan en general? ¿Para qué son? Para el servicio, para consagrarlos al Señor y para el servicio de otros. Por eso es que el apóstol dice, por eso ojalá todos fueran solteros. Porque si es para dedicarse al servicio, miren, el apóstol Pablo es muy claro, dice, miren, porque eso, pues ustedes casados, le decía a los que estaban ahí, ay, que la mujer, que no sé qué, entonces, en cambio los solteros, pues con toda al Señor, lo dice, consagrar, pueden hacer más cosas. Entonces, la soltería, igual que ser casado, es un don del Señor que hay que usarlo para su servicio. No es como, esto es como lo que me tocó a mí, o que espiritualmente entonces no ha alcanzado cierto nivel. No es así. Qué bendición también que puedas estar soltero, primario o secundariamente, como hemos dicho. Qué bendición. Aprovecha. Y hemos dicho que la soltería también es una señal. Hace 8 días hablamos, ustedes pueden consultar la página web para ver el sermón. El matrimonio es una señal. Ser soltero también es una señal. Una nueva señal, una señal de algo bueno. Porque no sé por qué se nos ha metido en nuestra cosmovisión cristiana que es algo malo, que le falta algo a esa persona. No, es como, hagan de cuenta que es como una señal de que uno va y está en vacaciones y lo lleva, las señales que lo llevan a una playa espectacular. Hagan de cuenta, eso. Si está soltero, es una señal ¿de qué? Pues varias cosas. En primer lugar, que hay una nueva familia espiritual. En el Nuevo Testamento, esto es muy importante, el llamado hoy lo leímos en Génesis, fue a que el hombre deje a padre y madre y se una a su mujer, ¿cierto? En el Nuevo Testamento hay ese llamado, pero también hay otro llamado. El Señor Jesús le dice en general que hay que dejar padre y madre, el creyente, para estar unido ¿a quién? A Él. A Él.
El llamado es a unirse a Él, a ser su seguidor, soltero o casado. Y ya no es el problema de la soledad, porque se ha creado una nueva comunidad. La comunidad, ya las personas no tienen que estar desconectadas del Señor, solteros o casados, no importa, porque hay una comunidad, una nueva familia donde podemos experimentar la compañía, el apoyo, donde podemos socializar, divertirnos, donde somos nueva familia, la iglesia. Los caballeros tuvimos un retiro y el predicador nos habló de un concepto que pues ha seguido grabado en varios de nosotros. El pastor Adrián Rieri nos hablaba de iglesia, es decir, como de ser comunidad. Y aquí somos llamados a ser comunidad, solteros o casados. Desde el punto de vista práctico, queridos, hay que, hablando de los casados, ¿con cuántos solteros haces comunidad? ¿Invitas a tu casa? Porque, yo no sé, a veces los solteros empiezan a hacer... Una vez hicimos aquí una experiencia, fue traumática. Dijimos, hagamos una reunión de solteros para que se conozcan, ¿no? ¿Usted se imagina cómo llegó la gente a esa reunión? Todo el mundo. O sea, eso fue un desastre. Imagínense, como mirando ahí, como que se hablaba mucho que era, Miren, un consejo, queridos solteros. Miren, se pesca mejor a irreverticos. Sí, ahí eso hay. Miren, con casados, con Dios, eso no importa. Mayores, menores, ahí se debe hacer comunidad. Queridos solteros, ustedes tienen que abrir la puerta de sus casas, bendigan a otros casados, solteros. Así es. Esas reuniones de que para conseguir eso, eso es lo más raro es en medio de estar conviviendo con las personas. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué a veces las familias no pueden invitar a solteros a vacaciones. Pues sí, participar ahí. Miren, cuando se hacen esos núcleos, uno ve como esos grupos de solteros por ahí, como en núcleos. Qué difícil es como penetrar ahí, ¿no? Entonces, hay un nuevo llamado en el Nuevo Testamento, hay una nueva familia. Por eso en la iglesia hay solteros y casados, y no importa. No tienen que estar solos, no tienen que experimentar. Y les estoy hablando hoy más a los solteros, tomen la iniciativa. Ay, pastor, es que nadie me invita. Pues a usted haga, invite a varias parejas, o quien sea, no importa. Abra y verá que el Señor empieza usted a iglesiar. Y ahí en medio de eso, pues, puede que conozca. ¿Cierto? También es señal, en el día de hoy, en el Nuevo Testamento, de una nueva comisión. Cuando el Señor, allá en Génesis, creó al ser humano, en fin, les dio una comisión, dice, miren, crezcan y multiplíquense. O sea, el pueblo de Dios, el llamado a la procreación, multiplíquense así. Hasta donde yo sé, la gran comisión en el Nuevo Testamento no habla tanto de eso. ¿Cuál es la gran comisión en el Nuevo Testamento? Vayan y multipliquen, fructifíquense. No, ¿qué? Llevan el Evangelio haciendo discípulos. O sea, la iglesia crece, sí, por procreación, pero más que todo debe crecer por proclamación. Somos llamados a los discípulos más que a ser solteros o casados.
Miren, lo dice el apóstol Pablo, él es claro, dice, miren, esto no es un mandato del Señor, que tienen que quedarse solteros, no dice eso. Pero por algo dice, qué bueno, porque solteros pues pueden servir al Señor de una tremendo. Puede ser de tremenda bendición, de crecer, de todos los recursos que... Miren, las personas que yo conozco solteras más plenas, más contentas, son las personas que están sirviendo a otros. ¿Sí? Eso, allí es donde está la verdadera. Y bueno, creo que hay varias cosas importantes. Creo que a veces también, como familias, los padres tenemos que ser cuidadosos como ciertos conceptos que tenemos en nuestros hijos. Porque, por ejemplo, como pastor, yo escucho más, no a los solteros o las solteras, a los papás, que andan en una preocupación por casar a los hijos. Ay, pastor, ore, porque es que ya, mire, es que ya tienen un... Ore, pastor. Yo me imagino la presión allá en la casa que le montan por ser soltero. Ay, no. Miren, una señora, uno dice cosas inconscientemente, pero ofende. Yo me acuerdo presentaba a todos sus hijos, y siempre presentaba al final a su hija y decía, Pepita, no sé qué, y es soltera. Como por Dios, ¿cierto? Entonces, como papás, como que no ayudamos, como si fuera no sé qué cosa. Pero también, papitos, no les consintamos la sinvergüencería. Es decir, ¿a qué me refiero? Como papitos, qué bueno a los jóvenes, o no ni tan jóvenes en el día de hoy, realmente no. Miren, en la casa le cocinan, le lavan, le planchan, le hacen todo, mijito, que todo, y por fuera tienen otras necesidades. Y eso se los consienten los papás. Mijito, papá, sáquenlo, que mantenga a la mujer si tiene, pero la mantenga. O que la novia lo mantenga, pero sáquenlo. O sea, ¿cómo consiente eso en la casa? Ay, no, ay, como, ay, no, es como... Porque está en el día de hoy. Y miren, no es cierto, pues las estadísticas lo muestran. Más parejas sexuales no quiere decir que tienen vidas matrimoniales más estables. La gente está soltera más ahora en el día de hoy. Entonces a veces hay ciertos patrones familiares. Pues por un lado que nos empezamos como a acosar o a consentir otras cosas que no favorecen la autonomía de las personas. Y pues yo no sé, también hablo a los que se separan o se divorcian. No es tan bueno, o sea, eso de volver a la casa. Entonces hay patrones que favorecen. Sí hay algo que como comunidad podemos hacer. No empezar a molestar a las personas, sí como es preparar discípulos del Señor para que él o ella sea un hombre o una mujer centrados en Cristo. Íntegro, eso sí. Mi hijita, más en vez de ponerse a hacer tantas listas ahí, porque yo no sé ahora, mire muchachas, eso no sirve para nada. Eso de las listas, eso no sirve para nada. Prepárese usted, o ella. Pero también entiendo, y eso no es patrimonio de la iglesia, sino es del mundo en general. Como iglesia vamos a hacer, y estamos haciendo esfuerzos, para que sobre todo a ver cómo lo digo amablemente, los caballeros sean más firmes en la fe.
porque qué pena, señoritas, pero no, el tipo porque esté en la iglesia no quiere decir que... Y yo lo que he visto, y no, creo que no soy yo solamente, oiga, estas mujeres bellas, preparadas, echadas para adelante, y esos pecados que no le cogen nada, que les da miedo invitarlas a salir porque pues no saben de qué hablarle a una mujer estructurada. Y si habla de ver, pues un tipo pues de rica, ¿qué le hablo a una mujer? Hombre, usted pues prepárese. El problema no es como unos muchachos me decían una vez en un retiro, me decían, ay, es que en la iglesia el problema es que nos empezamos a ver como hermanitos. Con ese cuento. Lo que pasa es que, qué pena, pero yo lo que sí veo es mujeres como más estructuradas y tipos como yo ahí. Y pues ahí sí tenemos que trabajar para que pues sean siervos del Señor y también se le, ¿no? Entonces cojan peso ahí un poquito. Y en eso hay que mirar. Porque independiente de la edad, soltero o soltera, ¿no? Eso de que coger al primero que me dio señales de vida, no, eso no funciona. No funciona. Ahí sí funciona el dicho, mejor solo. También la soltería es señal de la nueva creación. ¿Cómo así? El Señor Jesús a veces lo acosaban a preguntas, y esta vez fue una vez que lo acosaban los saduceos que no creían, judíos que no creían en la resurrección, y le ponen el problema matemáticamente bien complejo. Dice, bueno, ¿usted qué dice ahí? Que el matrimonio, todo eso. A ver qué pasa con la doña que se casó con uno, se le murió, tuvo hijos, y ahora tiene que el hermano 7 maridos y con todos tuvo hijos, allá en el cielo. ¿Usted no ven el problema matemático ahí? Bueno, y pues más que matemático, relacional, y allá como no ese relajo. Como lo acosan al Señor Jesús. Viene la respuesta, yo casi veo la cara del Señor Jesús cuando da esa respuesta, tan pronto la dice, ups, se me salió, como me acosaron y se me salió. Porque es uno de esos versículos, son esos de los top 10, que son complicadísimos de interpretar qué quiere decir. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento. ¿Cómo les quedó lo mismo? Sino que serán como ángeles que están en el cielo. Ahí sí. Bueno, hoy no vamos a hablar de ese versículo que es como complejo la resurrección, pero sí hay varias cosas que quedan claras. Que allá en el cielo, eso no importa, de soltero y casado eso no va a ser, porque lo importante es que vamos a estar unidos. De hecho, por eso la segunda venida del Señor Jesús dicen que es una tremenda boda. ¿Pero con quién? Con el Señor. O sea, allá en el cielo, o sea, mejor dicho, los solteros tienen más. Así son las cosas. Allá cada uno solito va a responder solito por el Señor. No es que, ay, mire, mi mujer, mi hijo, no, cada uno. Y estos serán como ángeles, de hecho sí, de esto sí se han hecho barbaridades. Y hablan que si los ángeles tienen sexo o no. Lo cierto es que en ninguna parte de la Biblia dice que el ángel Gabriel y su esposa Pepita, ni el otro, no, nada de eso. Solteros. Está presente. La identidad, en resumen, lo que creo que quiere decir es que la identidad espiritual y su salvación no depende de que esté casado. Su identidad no depende de eso.
Ni siquiera de su sexo. En el día de hoy que hablan todo es sexo. Entonces decir que mi identidad ni siquiera depende de eso, en Cristo, suena como como otros valores, como que no es. En resumen, ser casado, ser soltero es un llamado del Señor. Es un don. No sé cuánto tiempo vas a estar así, aquellos que están solteros, no sé. Pero eso no es señal de que te falta algo, de que hay que orar más, de que tal vez a cada persona soltera le digo, secundaria o primariamente, qué bendición que puedas consagrarte para ese tiempo. Servir a otros, orar por otros, qué bendición tu vida. Si quieres casarte, bien, lindo, sigue orando, cultivando tu corazón, tu vida. Pero mientras tanto, sirve, ejerce, crece y da testimonio de lo que una persona nueva en Cristo, cómo vive. Y también necesitas, como el casado, la presencia del Espíritu Santo para poder vivir esa soltería. Lo digo bien claramente, en abstinencia. Esto sí suena de la Edad Media al día de hoy, pero es así. Y hablo también a los casados, a los solteros secundarios, que dicen, no, es que yo ya tengo licencia. Eso es imposible. Es imposible para una pareja en el día de hoy mantenerse fieles si no es por el poder del Espíritu Santo. ¿No lo dijo Pablo ahí? Dice, uy, eso del matrimonio es tenaz. Necesita el Espíritu Santo. El soltero también necesita todo el poder del Espíritu Santo. Primero para servir, para ser discípulos y para mantenerse célibe, que suena también hasta una mala palabra. No hay más probabilidad de matrimonio y de encontrar la pareja idónea exponiéndote a relaciones sexuales inadecuadas. No es así. No es así. Se requiere la gracia del Señor vivir así. Y sé que no es imposible, porque aquí en esta comunidad hay personas que viven así su soltería, sirviendo al Señor con dignidad, con poder, con bendición, con alegría. Y manteniéndose serios. Hay así. No como algunas personas dicen, como que tienen algún problema, no, son un regalo de Dios. Yo lo veo ya como congregación y como pastor. Cada soltero que hace la voluntad del Señor es un regalo de Dios para una comunidad. Así lo dice la Biblia, es un regalo de Dios, no es una persona que, ¿cómo hacemos para casarla? No, es un regalo de Dios. En su amor, su dedicación y en su dependencia del Señor. Y el Señor obrará en aquellos que están en su corazón, en su perspectiva, casarse algún día. Porque no estamos diciendo que no. Tampoco como que la congregación estamos diciendo, porque el mismo apóstol Pablo dice, no, pues yo decir que eso, no. Pero también, si se van a casar, ahí sí como dicen las señoras, bien casaditos, ¿no? No hay de afán ni como con tantas, no. Bien. Vamos a orar. Que el Espíritu Santo llene con su poder, con su gracia, con su bondad
a cada persona que está en este momento soltera, que forma comunidad, que es una bendición, que es familia, que el Espíritu Santo te ayude en todos, porque hay todos los desafíos del trabajo, de la enfermedad, en fin, todo esto que hay que tener al Señor para poder enfrentar. Y que podamos ser una comunidad donde prácticamente no haya diferencia entre estar soltero o casado en cuanto a las relaciones, en la gracia y el amor y la aceptación que ponemos. Señor nuestro, gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, gracias por que escogiste ser soltero, no porque te tocó, sino por devoción al Padre y hacer su voluntad. Porque Jesús bendices a solteros y a casados. Y eres el camino al Padre, eres la buena nueva. Señor, gracias que tú no miras el estado civil o las experiencias anteriores en cuanto a pareja. Tú nos recibes como estamos y aprecias que de corazón te busquemos. Señor, lo más importante, si alguien te está buscando, no importa ni su trabajo, ni de dónde viene, ni su edad, ni su estado civil, sino que, Señor, si hay alguien que te está buscando aquí, que pueda encontrarse contigo, nacer de nuevo, hacer tu voluntad, ser perdonado y vivir para ti plenamente. Señor, las circunstancias de la vida cambian, a veces son difíciles, a veces son de mucho gozo, no sé, pero tú estás ahí. Y Señor, en particular, yo ruego porque tu Santo Espíritu esté llenando las vidas maravillosas, como lo dice tu palabra, de cada persona soltera aquí. Que tu Santo Espíritu los llene, primero que todo para poder disfrutar de esa relación contigo. Qué bueno poderla disfrutar a profundidad y encontrar el propósito para la vida en ti, no en una pareja. Señor, aviva los dones de las personas que están solteras, que puedan servirte más, que puedan consagrar su tiempo a ti, Señor. Ser testimonio al mundo de cómo se vive adecuadamente una soltería. Señor, dales la posibilidad y el don del contentamiento, de la abstinencia, la fe para vivir así. Y Señor, ruego también por algunos de ellos que van a tener su matrimonio, no porque hayan superado algo, porque sea la culminación de algo mayor, no, porque simplemente están cambiando de llamada. Que si alguno los tienes para estar casados, cambiar ese llamado, sea bendición, sea consagrados a ti, sea sabiamente llevados. Señor, te pedimos que podamos tener la gracia y el amor, hablando de los casados, de acoger, amar, respaldar, orar, como tú nos pides en tu palabra, a las personas solteras, no porque son solteras, sino porque son hermanos en la fe. Al igual, Señor, permíteles vivir con libertad de relación, porque son de bendición para casados o otros solteros. Qué bueno que tú estableciste este nuevo forma de vivir la iglesia. No somos perfectos, ninguno de nosotros lo somos, pero permítenos vivir dependiendo de ti. Para todos, la bendición
bendición del Padre, del Hijo